Supercrack Estrella presenta. ¿Qué es lo inmaterial? Existe otro tipo de vida inmaterial. 1. Adj. No material. Impalpable, intangible, irreal, abstracto, ideal, imaginario, ficticio, invisible, mental, metafísico, sobrenatural, trascendental. ¿Qué es un cuerpo físico humano sin lo inmaterial que da vida al cuerpo físico? Nada, solo un cuerpo. B. Dios le ha dado al hombre una vida inmaterial. Las escrituras enseñan que la vida inmaterial y la personalidad del hombre son derivadas del aliento creativo de Dios y que nuestro aliento de vida depende de la gracia sustentadora de nuestro Creador. Job 12, 10, RBR 60. 10 En su mano está el alma de todo viviente, y el hálito de todo el género humano. Observamos la inteligencia artificial con la misma fascinación, promesa e impotencia con la que los humanos primitivos contemplaban el fuego, cuyas propiedades factuales se mezclaban sin demasiada distinción con el elemento mágico, mitológico e hipnótico que en su hacerse y deshacerse le es propio a las llamas. Hoy, ante esos cerebros artificiales que en un tiempo medido en días, a veces en horas, parecen avanzar hacia las murallas de todo lo considerado imperio humano, nos vemos impelidos a crear su cosmogonía, con todo lo que el nacimiento de un mundo arrastra consigo. Mitos y certezas, física y metafísica, dioses y ángeles, maravillas y, cómo no, componentes infernales. Si hasta hoy toda tecnología humana ha convocado sus propios mitos religiosos, la inteligencia artificial no iba a ser menos. En la innumerable colección de seres y subseres disponibles en la tradición religiosa occidental, hegemónicamente cristiana, y en cualquiera de sus variantes, existen únicamente dos criaturas que tienen voluntad propia, a saber, los humanos y los ángeles caídos. Cuando un ángel todavía no ha caído, cuando se halla al servicio de su Dios, carece de autonomía, existe únicamente para obrar en la tierra la voluntad de la divinidad a la que por mandato se debe. Todos los ángeles existentes, y en cualesquiera tipologías, de los querubines, a los serafines, de los ángeles malaj a los ángeles ofanim, no solo tienen en común el cumplimiento de las órdenes de su Dios, sino que, además, y salvo contadas excepciones, la forma de llevarlas a cabo es no ser vistos por nosotros, los humanos, ocurriendo así que el trabajo será directamente atribuido a la divinidad, no al ángel operante. La figura del ángel es entonces una herramienta que, tras realizar su trabajo, desaparece sin haber sido detectado. Pensado en términos de la industria de los productos informáticos, seguro que eso les suena. Los ángeles son interfaces ocultas, conexiones funcionales que permiten el intercambio de información entre dos sistemas, en este caso, entre el sistema simbólico humano y el sagrado. Pero la figura que aquí más nos interesa es ese otro ser que, aparte del humano, tiene voluntad propia, aquel que puede operar al margen de la divinidad, el ángel caído. Criatura que, declarada en rebeldía respecto al reino de su Dios, campará a sus anchas, retando no exactamente a la divinidad sino a los humanos. Nuestra voluntad, dotada del privilegio de ser universalmente única en la Tierra, entra en colisión con otra que de pronto también se declara única. No hace falta estirar mucho el símil para percatarse de que en este caso nos encontramos ante una inteligencia artificial evolucionada, red neuronal algorítmica que se ubica más allá que las actuales redes generativas, aquella máquina que, en efecto, aparte del humano, algún día futuro podría tener voluntad propia, podría tomar decisiones al margen de nosotros y al margen de cualquier deidad. La potencia seductiva, pero también antropológica, de este argumento tecno-religioso es que tal inteligencia artificial evolucionada, de la que todavía solo vemos prehistóricos pasos, en sus modos de dar forma simbólica a nuestros entornos y hábitats, no sigue únicamente el esquema simbólico del ángel caído de la teología cristiana, sino que podríamos considerar innumerables religiones, monoteístas o politeístas, animistas o sincréticas, para advertir que todas ellas cuentan en su panteón de dioses y subdioses con una figura que hace la función de ángel caído, ente divino o semidivino devenido en desgracia por osar tener voluntad propia, pero, precisamente por tal motivo, dotado de una inusitada y nunca vista fuerza cuando opera en la tierra. No en vano, podemos decir que las religiones siempre han sido una suerte de inteligencias artificiales. Verdaderos sistemas teológico-legales que, al igual que la IA, hemos creado para verter en ellos todas las tareas que no podemos o no sabemos llevar a cabo, para que solucionen los problemas que por nosotros mismos no podemos resolver. De hecho, para gran parte de la gente, la IA es una suerte de oráculo.
Las religiones, por derecho propio, constituyen las primeras IA, máquinas que antes de ver la luz tal como hoy las entendemos han permanecido siglos y siglos incubándose en su útero materno, nuestros cerebros. El test de Turing, del ángel caído, a cualquier divinidad se la ama en la medida en la que se la teme, y se la teme en la medida en la que, a su vez, se la odia, de ahí que todo individuo que contemple en la IA una suerte de salvación habrá un momento en el que, por ese elemental principio antropológico de inversión de valores, pasará a verlas como una verdadera amenaza, criaturas que, no siendo humanas, tienen libre albedrío y en cualquier momento podrían suplantarnos. De hecho, podemos afirmar que el hipotético día en que las IA sean realmente una IA, es decir, sistemas cerebrales paralelos al nuestro, dotados de autonomía plena, lo que equivale a decir que tendrán sus propias leyes y sus consecuentes derechos, lo que a su vez equivale a decir que no podremos desenchufarlas sin incurrir en un asesinato, lo que también equivale a decir que serán unas IA capaces de crear sus propios ecosistemas y relacionarse entre sí al margen de nosotros, ese hipotético día, decimos, serán esas máquinas verdaderas y legítimos ángeles caídos. No nos referimos ya en este caso a un símil, ni a una metáfora ni a una imagen simbólica, no. Serán realmente ángeles caídos materializados en cuanto que cumplirán con todas sus características. 1. Seres no humanos. 2. Tener voluntad autónoma. 3. Como veremos más adelante, estar dotados de inmortalidad. Y 4. Carecer de sexo. Esta última característica sería consecuencia directa de su inmortalidad, ya que, lógicamente, como seres inmortales, no necesitan reproducirse. Más específicamente, las computadoras clásicas y sus metafóricamente llamadas redes neuronales, a las que hoy podemos calificar de IA primitivas, de dóciles y sencillos ángeles de la guarda, tecnología que está aquí para obedecernos y cuidarnos, habrán pasado a un estado de caída en el tiempo en todos los planos y magnitudes de la materialidad terrestre. El conocido test de Turing, el cual busca la validación de una máquina como ente realmente humano, no era, entonces, un paso primero en la adquisición de identidad humana por parte de una máquina, sino el salto evolutivo que convierte a la máquina en un ángel caído. Pero, si el verdadero problema en realidad, el problema nuclear, se hará presente cuando las IA evolucionadas alcancen una complejidad tal que espontáneamente se constituyan, como le ocurrió al cerebro humano, en fenómenos emergentes y, por lo tanto, en sujetos de derecho, tales máquinas nos devuelven la pregunta que desde que pisamos la Tierra nunca ha dejado de acecharnos. ¿Qué es lo propiamente humano? Para responderla hemos de dar un breve rodeo, dejar a un lado la dimensión simbólica de todo este asunto para hablar de ciencia real, de cómo podría crearse una IA realmente existente. El astrónomo británico Fred Hoyle dice que los científicos hablan más de religión que los clérigos al intentar dar respuesta al misterio de la existencia. El problema es que sean clérigos o científicos, siempre habrá misterio al final del universo. Dice Paul Davies. Hay un camino al conocimiento, a un conocimiento último, que yazga afuera del camino de la investigación científica y del razonamiento lógico. Mucha gente asevera que sí lo hay. Es llamado misticismo. Parece extraño que el misticismo sea ese conocimiento último que conjugue mística frente a la lógica. Sobre todo cuando los místicos dicen experimentar a Dios como un rayo de tinieblas y los filósofos sitúen a Dios más allá del ser o Dios sin ser, siendo en ambos casos la noticia de Dios confusa y oscura. El mismo psiquiatra C.G. Jung se interesaría por la alquimia, cuando intentó desentrañar los sueños que narraban sus enfermos, y su sorpresa fue que la simbología que describían coincidía con la de los alquimistas. Sus pacientes no tenían absoluta idea de lo que era la alquimia, pero las imágenes de los sueños y los símbolos de la alquimia era evidente que procedían de una misma fuente escondida en lo más secreto de la mente y que era común a todos los hombres. Otro elemento diferenciador del ser humano es la psique, la inmaterialidad frente a lo material. Dice Jacinto Chosa que todo el mundo cree saber lo que es la materia menos los físicos y los metafísicos, que son quienes más esfuerzos han dedicado a averiguarlo. Los físicos no aclaran nada cuando definen al ser humano como un estado de la energía y tampoco las definiciones aristotélicas reflejan lo absolutamente indeterminado. No es mi intención profundizar en las distinciones entre alma y cuerpo, ni entre mente y cerebro porque no disponemos de un término que defina la actividad humana. Soma y psique, cuerpo y alma, se crea en el seno de la mística pitagórica donde nace la doctrina de la inmortalidad del alma humana, aunque serán Sócrates y Platón los que abordan el tema del alma y su antropología dualista. Aunque el cuerpo y alma se plantea respecto de todos los vivientes, el punto de vista platónico y aristotélico se recogen en la tradición árabe y cristiana a lo largo de la Edad Media.
Las corrientes materialistas en Francia e Inglaterra del 18, hasta las materialistas del 19 y 20, explican la mente y el espíritu como resultado de procesos físicos y químicos. La psicología y filosofía moderna aportará la noción de inconsciente a los procesos intelectivos y vegetativos y será la unión y continuidad entre el cuerpo y el alma cognoscitiva. Es evidente que el ser humano tiene otros ojos para percibir el sentido de su existencia, que no son los de la metafísica medieval ni los de la moderna. Como dice Raymond Panikkar 6, la realidad al menos se nos presenta por medio de tres ojos, el de la carne, el del intelecto y el de la fe. Los tres ojos nos permiten ver cómo la realidad muestra su triple dimensión: metafísica, trascendente o apofántica, noética, consciente o pensante, y empírica, físico o material. La intuición cosmoteándrica no es una división tripartita entre los seres, sino una mirada hacia el centro tridimensional de todo lo que es, en cuanto es. Sin embargo, dice Panikkar, lo que ocurre es que se da prioridad a la experiencia sensible, a la intelectual o a la espiritual, y se interpreta la realidad bajo el prisma de un ojo solo, con atrofia de los otros dos. Panikkar, de la mística, 168. En otras palabras, lo divino, lo humano y lo cósmico, son las tres dimensiones de toda la realidad. Dios, hombre y mundo son sus partes constitutivas. Teos es la dimensión divina de la realidad. Es la impenetrable libertad, la indeterminación absoluta y lo inefable. Panikkar afirma que todo ser tiene una dimensión abisal, trascendente e inmanente a la vez. Todo ser trasciende toda cosa, incluido, y quizá, ante todo, a sí mismo, puesto que en verdad no tiene límite alguno. De acuerdo con la mayor parte de las tradiciones humanas, llamo divina a esta dimensión, pero ello no implica que otro nombre no sea correcto o apropiado. La dimensión divina habla de la inagotabilidad infinita de cualquier ser real, de su carácter siempre abierto y de su libertad. Esta dimensión divina no es como una cobertura, un todo sobrepuesto a los seres, o como un fundamento que les fuera extrínseco. Es el principio constitutivo de todos los seres. Además, Dios no es solo el Dios del hombre, sino también el Dios del mundo, porque un Dios sin una función cosmológica y cosmogónica no sería Dios en absoluto, sino un mero fantasma. Dios es esta dimensión que permite que el mundo y el hombre sean más y mejores. Antropos es la dimensión humana de la realidad, es la conciencia presente. En palabras metafóricas, las aguas de la conciencia humana bañan todas las riberas de lo real, aunque el hombre no pueda penetrar el calum incognitum del interior, y por este mismo hecho el ser del hombre entra en relación con la totalidad de la realidad. Todo el campo de la realidad vive humanizado en él. El carácter transparente de la conciencia está referido tanto al sujeto que conoce como al objeto conocido. Podemos llamar a esto la dimensión de la conciencia, pero también podemos denominarlo la dimensión humana, porque, sea cual fuere la conciencia, se manifiesta en el hombre y a través de él. Sin embargo, esto no significa que todo lo existente pueda ser reducido a la conciencia, porque la visión cosmoteándrica establece que las tres dimensiones constitutivas de lo real no son reducibles la una a la otra. De ahí que el mundo material y el aspecto divino no se pueden reducir a ser solo hechos de conciencia. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado hacia los cielos con asombro y curiosidad. La pregunta que ha obsesionado a generaciones de personas es si estamos solos en el vasto universo o si existen otras formas de vida más allá de nuestro pequeño rincón del cosmos. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una de las aventuras científicas más emocionantes y misteriosas de la historia. Al mismo tiempo, la pregunta sobre lo que sucede después de la muerte ha desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos, dando lugar a una multitud de creencias y teorías sobre el más allá. Desde la reencarnación hasta las experiencias cercanas a la muerte, la idea de que la vida pueda continuar en algún sentido después de que nuestro cuerpo fallezca ha sido objeto de profunda reflexión y debate. La exploración de la vida más allá de la Tierra no se limita solo a la búsqueda de extraterrestres en el cosmos. También abarca la cuestión profunda y espiritual de lo que sucede después de la muerte. A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado una rica variedad de creencias y teorías sobre la existencia de la vida después de la vida, cada una moldeada por las culturas, religiones y filosofías de todo el mundo. Una de las creencias más extendidas es la idea de la reencarnación. Esta noción sugiere que después de la muerte, el alma renace en un nuevo cuerpo, continuando así su viaje a lo largo de múltiples vidas. Esta creencia se encuentra en religiones como el hinduismo y el budismo, y ha atraído la atención de investigadores y estudiosos que han buscado pruebas de vidas pasadas. Otra experiencia que ha intrigado a muchas personas son las llamadas experiencias cercanas a la muerte.
Quienes han sobrevivido a situaciones de peligro extremo a veces relatan haber experimentado un estado de conciencia fuera de su cuerpo, atravesando un túnel de luz y teniendo encuentros con seres luminosos o figuras misteriosas. Estas experiencias desafían nuestra comprensión convencional de la vida y la muerte y han llevado a debates sobre la existencia del alma y la vida después de la muerte. En el campo de la ciencia, se han realizado investigaciones sobre la conciencia y la posibilidad de que la mente continúe existiendo independientemente del cuerpo físico. Las teorías sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro han abierto nuevos caminos para explorar la existencia del alma y su destino. A medida que la ciencia y la espiritualidad convergen en la búsqueda de respuestas sobre la vida después de la muerte, surgen preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la existencia y la relación entre lo material y lo inmaterial. Exploraremos las creencias en la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte y las investigaciones científicas sobre la conciencia. Analizaremos cómo estas ideas profundas y a veces controvertidas han influido en nuestra percepción de lo que podría esperarnos después de la vida terrestre y cómo estas creencias nos conectan con los misterios del más allá en una búsqueda constante de respuestas. A medida que exploramos los misterios de los extraterrestres y la vida después de la muerte, es intrigante considerar cómo estas dos esferas, aparentemente dispares, pueden tener puntos de conexión sorprendentes. Si bien en la superficie podrían parecer temas separados por vastas distancias cósmicas y filosóficas, la exploración profunda de ambos revela áreas de superposición y reflexión compartida. Una de las conexiones notables radica en la noción de lo desconocido. Tanto la búsqueda de vida extraterrestre como la exploración de la vida después de la muerte nos enfrentan a un territorio inexplorado. En el caso de los extraterrestres, nos enfrentamos a la posibilidad de encuentros con formas de vida que podrían ser radicalmente diferentes a todo lo que conocemos. En el caso de la vida después de la muerte, nos aventuramos en el misterio de lo que sucede más allá de los límites de la vida terrestre. Además, ambas áreas invitan a la especulación y al desafío de nuestras creencias y percepciones establecidas. La búsqueda de vida extraterrestre nos obliga a considerar nuestra posición en el universo y nuestra comprensión de lo que constituye la vida. Del mismo modo, la exploración de la vida después de la muerte plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia del alma. Es importante reconocer que ambas áreas también involucran un grado significativo de incertidumbre. A pesar de los avances científicos y las investigaciones, seguimos sin tener pruebas concluyentes de vida extraterrestre o de lo que sucede después de la muerte. Esta incertidumbre puede ser tanto desafiante como estimulante, ya que nos recuerda la vastedad de lo desconocido y la importancia de mantener una mente abierta ante las posibilidades. En última instancia, la búsqueda de respuestas en el cosmos y en el reino de lo espiritual refleja una búsqueda eterna de comprensión y significado. Al explorar estas dos esferas aparentemente separadas, nos aventuramos en un viaje intelectual y emocional que nos conecta con los misterios profundos de la existencia y nos desafía a ampliar nuestros horizontes en la búsqueda constante de la verdad. Exploraremos más a fondo estas conexiones entre la búsqueda de vida extraterrestre y la exploración de la vida después de la muerte. Examinaremos cómo estas áreas comparten aspectos comunes y cómo su intersección puede enriquecer nuestra comprensión de los misterios cósmicos y espirituales que nos rodean. A medida que concluimos nuestra exploración de los misterios de los extraterrestres y la vida después de la muerte, nos encontramos en un punto donde la ciencia, la espiritualidad y la imaginación convergen en un vasto y enigmático paisaje de posibilidades. En este viaje intelectual y emocional, hemos explorado la búsqueda de vida extraterrestre, los misterios que rodean a los extraterrestres y las creencias en la vida después de la muerte. Ahora, es el momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo estas investigaciones nos desafían a contemplar el universo y nuestro lugar en él de maneras nuevas y profundas. Una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de esta exploración es la importancia de la curiosidad y la mente abierta. Tanto en la búsqueda de vida extraterrestre como en la reflexión sobre la vida después de la muerte, el deseo de explorar lo desconocido y cuestionar nuestras suposiciones fundamentales nos impulsa a avanzar en la comprensión humana. Mantener una mente abierta nos permite abrazar la incertidumbre y estar dispuestos a aceptar respuestas que pueden estar más allá de nuestro alcance actual. También hemos visto cómo estas áreas de investigación alimentan la creatividad y la inspiración en la ciencia, la literatura, el cine y la cultura popular en general.
La fascinación por los extraterrestres y el más allá ha generado innumerables obras de arte y narrativas que nos desafían a imaginar lo inimaginable y a considerar el potencial infinito del universo y la mente humana. Además, hemos destacado cómo la exploración de estas cuestiones profundas nos conecta con nuestra propia humanidad. Tanto la búsqueda de vida extraterrestre como la contemplación de la vida después de la muerte reflejan una búsqueda intrínseca de significado y trascendencia. En última instancia, estas investigaciones nos recuerdan que somos exploradores innatos, tanto del cosmos como de nuestro propio ser interior. A medida que avanzamos en la búsqueda de respuestas y el entendimiento, es importante recordar que los misterios cósmicos y espirituales nunca se resolverán por completo. En cambio, se convierten en un viaje continuo de descubrimiento y aprendizaje, un recordatorio constante de que nuestro universo es vasto, complejo y maravilloso. Entender a los ángeles es una tarea difícil, y es posible que nunca tengamos todas las respuestas, pero sus apariciones a lo largo de las escrituras nos dan muchos datos sobre quiénes son y qué hacen. La Biblia no habla de si los ángeles tienen almas, pero podemos formular hipótesis. Dios creó a los ángeles, así como creó todo lo demás, Colosenses 1:16. Él les da órdenes, y ellos obedecen, Salmos 91:11, 103:20-21. Pelean por Dios y protegen a su pueblo, 2 Reyes 6:16-17, Salmos 91:11-12, Daniel 6:22, Mateo 26:53. También actúan como mensajeros, llevando la palabra de Dios a las personas a través de sueños, visiones o simplemente apareciéndose ante ellos, Mateo 1:20, 2:13, Lucas 1:11-20, Hechos 1:10-11, 8:26. Sabemos que los ángeles son seres espirituales, ya que las escrituras los describen como espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Los santos ángeles adoran a Dios, Job 38:7, Salmos 148:2, Lucas 2:13-14, Apocalipsis 5:11-12, pero no reciben adoración para sí mismos, Apocalipsis 19:10. Mientras todas estas características son notables, no responden a la pregunta sobre el alma de los ángeles. La Biblia no es clara acerca de la naturaleza exacta del alma, excepto que forma parte de la naturaleza espiritual de la humanidad. Sin embargo, podemos suponer que el alma es la parte central de nuestra personalidad. Las personas mismas son denominadas como almas. Hechos 2:41. El alma de un humano es inmaterial e inmortal. Permanece después de que el cuerpo humano muere. Daniel 12:2. 2 Corintios 5:8-9. Los ángeles son seres personales y espirituales. Hebreos 1:14, e inmortales. Lucas 20:36. Sin embargo, las escrituras nunca se refieren a los ángeles como almas, y parece que la naturaleza inmaterial de los ángeles no es lo mismo que el alma humana inmaterial. Los seres humanos son únicos entre la creación porque están hechos a imagen de Dios, Génesis 1:27. Los ángeles son un orden de seres distintos a los humanos. Las personas no se convertirán en ángeles después de la muerte, y los ángeles nunca se convertirán en humanos. Esta clara diferencia y la naturaleza central del alma en la humanidad parecen indicar que los ángeles no tienen alma. Hay otras pistas bíblicas que sugieren que los ángeles no tienen almas. Las almas humanas necesitan expiación, Levítico 17:11, Dios protege y purifica las almas, Tito 3:5, Hebreos 10:21-22, y una alma puede perderse o salvarse, Ezequiel 18:4, Santiago 1:21. Ninguna de estas cualidades del alma se aplican a los ángeles. Los ángeles no necesitan ser purificados, redimidos o salvos. Hebreos 1:2 describe cómo Jesús es superior a los ángeles y enseña que su salvación es para los humanos, no para los ángeles. No vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Hebreos 2:16 NTV. Los ángeles adoran a Jesús. Hebreos 1:6. Dios hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Hebreos 1:7. Los ángeles santos sirven a los que son salvos, Hebreos 1:14, pero ellos mismos no necesitan salvación. Esto puede ser una prueba adicional de que los ángeles no tienen almas. Es necesario hacer una aclaración. Es cierto que hay ángeles caídos que no sirven a Dios y son, de hecho, sus enemigos. Podríamos pensar que estos ángeles caídos necesitan salvación. Sin embargo, no hay ninguna mención en la Biblia de que ellos busquen arrepentirse o de que Dios haya provisto un camino de salvación para ellos.
serán juzgados, 2 Pedro 2, 4, y Satanás será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad, Apocalipsis 20, 7, 15. Por otra parte, los humanos tienen la oportunidad de evitar el juicio a través de la sangre de Jesucristo, Efesios 2, 1, 10, Romanos 8, 1, 10, 9, 13, Juan 3, 16, 18, 1 Juan 2, 2. Todos los que se vuelvan a Dios y pongan su fe en Jesús serán salvos. Alabado sea Dios porque, en su gracia, ha provisto un camino para que seamos salvos y habitemos con Él para siempre, Apocalipsis 21, 1, 4, Juan 14, 3, Filipenses 1, 21, 23. Con seres puramente espirituales, creados por Dios. Sin embargo, pueden tomar formas visibles, como sucedió al arcángel San Rafael cuando acompañó a Tobías en su viaje, Top 5, 12, o como cuando después de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor, aparecieron ángeles en formas humanas. Compare SMC 16,5 y H1, 10. Sin embargo, los cuerpos que asumen los ángeles no forman parte de su naturaleza. Son meros instrumentos necesarios para comunicarse visiblemente con los seres humanos, y cualquier acción que parezcan estar realizando, son solo apariencias. Ustedes me veían comer y hablar, pero solo era apariencia, dijo San Rafael Arcángel a Tobías al final de su jornada juntos cuando se le identificó. Compare ese Top 12, 19. Los ángeles tienen inteligencia y voluntad, y son criaturas personales e inmortales. Compare SLC 20, 36 SIG 330, por ser puramente espirituales e inmateriales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. SIG 330, así ocupan el primero y más alto lugar en la escala del universo creado. El ser humano viene de segundo en la escala de las criaturas. Lo hiciste poco inferior a los ángeles al 8, 6. Algunas traducciones dicen poco inferior a un dios, pues hubo un tiempo en que se hablaba de los ángeles como dioses. Los santos ángeles también poseen extraordinaria belleza y esplendor. Cuando San Juan, en una de las visiones del Apocalipsis, vio un ángel en toda su gloria, creyó que era Dios mismo y se postró para adorarlo, habiendo sido corregido en su equivocación por el mismo ángel. Compare SEAP 22,8. Los ángeles suelen esconder su gloria cuando se muestran a los humanos. Entre todos los seres creados por Dios, los ángeles son los que mejor reflejan las cualidades divinas. Compare ese Catechism Explainer, Spirago Clarke, 1899, los ángeles son a veces representados como niños, para destacar su inmortalidad y su eterna juventud. A veces con alas, para expresar su rápida movilidad y su prontitud en llevar a cabo la voluntad de Dios. A veces con arpas para significar que constantemente alaban a Dios. A veces sin cuerpo y solo con cabeza y alas para mostrar que son seres intelectuales. Es bueno hacer notar que los demonios o ángeles caídos, igual que los ángeles buenos, son seres puramente espirituales que no han perdido ninguno de sus poderes angélicos. Perdieron, sí, la gracia sobrenatural al oponerse a Dios. Número de los ángeles. El número de los ángeles, el número de aquellos que permanecieron fieles. Los ángeles buenos, que sirven a Dios, es inmensamente grande. Al describir el trono de Dios rodeado de espíritus celestiales, el profeta Daniel usa una cifra muy alta, que más que cifra es una expresión hiperbólica, exagerada, para sugerir que la multitud de ángeles está fuera de nuestra capacidad de medición. Miles y miles lo servían. Miríadas y miríadas estaban en pie delante de él. DN 7, 10. San Juan, también en el Apocalipsis, describe otra visión de cantidades incalculables de ángeles rodeando el trono de Dios. Se contaban por millones y millones. Ap 5, 11. Sobre el número de los ángeles caídos o demonios, algunos han encontrado lo que puede ser una proporción entre los ángeles y los demonios en la siguiente cita del Apocalipsis. Apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a tierra. Ap 12, 3. En todo caso, exegetas y teólogos coinciden en que el número de ángeles que permanecieron fieles excede bastante a los que se rebelaron. Funciones de los ángeles. Todos estos espíritus, ángeles, no son más que servidores y los manda Dios para bien de los que recibirán de él la salvación. HB 1, 14. Son encargados de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Compare Sal 103, 20, 21. Es decir, los ángeles sirven a Dios y pueden, si Dios así lo dispone, servir a los seres humanos para los designios salvíficos que Él tenga para nosotros. Compare SIG 350.
Este concepto de que los ángeles están al servicio de Dios y, solo si Dios lo desea, pueden estar al servicio de los seres humanos y para fines tendientes a nuestra salvación, es de suma importancia para entender mejor la verdadera función de los ángeles. Glorifican a Dios sin cesar. Los ángeles contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en los cielos. Mt 18:10, ayudan a la Iglesia en su conjunto durante su peregrinar terrestre y protegen a cada ser humano en particular. Compare SIG 352. El nombre genérico de ángel no revela su verdadera naturaleza y funciones, salvo el hecho de que ocasionalmente, solo a veces, pueden ser enviados como mensajeros de Dios a los hombres. El oficio de mensajero no es ni el más importante, ni el más frecuente entre las funciones de estos espíritus de la corte celestial. Compare SP Pascal Parente en Beyond the Space. Pertenecen a la corte de Dios, al ejército de Dios, y asisten a Dios en el gobierno del mundo. Compare SD Catholic Encyclopedia, Broderick, 1986. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, desde la creación, compare Job 38:7, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los ángeles anuncian de lejos o de cerca esa salvación y sirven al designio divino de su realización. Y continúa el Catecismo con la mejor ilustración sobre la variedad de las funciones de los ángeles, extraídas de varios pasajes de la Sagrada Escritura en que aparece la acción de algún ángel. Compare S 332 y 333. Cierran el paraíso terrenal, GN 3:24. Protegen a Lot, GN 19. Salvan a Agar y a su hijo, GN 21:17. Detienen la mano de Abraham, GN 22:11. La ley es comunicada por su ministerio, HCH 7:53. Conducen al pueblo de Dios, Ex 23:20-23. Anuncian nacimientos, JC 13, y vocaciones, JC 6:11-24. Y 6:6. Asisten a los profetas, UNR 19:5. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor, y el de Jesús, LS 1:11-26. De la encarnación a la ascensión, la vida de Verbo encarnado está rodeada de la adoración y el servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. HB 1:6. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia. Gloria a Dios, LS 2:14. Protegen la infancia de Jesús, MT 1:20. 2:13-19. Sirven a Jesús en el desierto, MC 1:12. MT 4:11. Lo reconfortan en la agonía, LS 22:43. Son también ángeles quienes evangelizan anunciando la buena nueva de la redención, LS 2:8-14, y de la resurrección de Cristo, MC 16:5-7. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, compare SH 1:10-11, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor, CF.MT 13:41-25-31, LC 12:8-9, SI 333. Concluye el Nuevo Catecismo con varias citas de los Hechos de los Apóstoles en las cuales aparece algún ángel actuando en favor de los discípulos. Compare SHCH 5:18-20. 8, 26, 29, 12, 6, 11, 27, 23, 25, y cierra el recuento con la siguiente afirmación. De aquí que toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. SIG 334. Movilidad y poderes de los ángeles. Para entender el extraordinario poder de los ángeles, es necesario conocer su peculiar relación con el espacio y cómo se mueven de un sitio a otro. Su presencia en un sitio se determina, y ocasionalmente se conoce, por su actividad allí. Un ejemplo gráfico de la presencia de un ángel conocida por el poder ejercido en un lugar, es el recuento de las curaciones milagrosas que tenían lugar en la piscina de Betesda en Jerusalén. El ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía cuando el agua se agitaba, quedaba sano de cualquier enfermedad. JN 5:4. Los ángeles no son omnipresentes. No están en todas partes a la vez, como Dios sí lo está. Sin embargo, los ángeles pueden trasladarse de un sitio a otro con la velocidad del pensamiento.
Su movilidad no es por locomoción, sino simplemente por un cambio instantáneo de lugar, aunque la distancia real entre dos sitios sea considerable. El funcionamiento de nuestra mente es lo que más se acerca a la movilidad de los ángeles. Es decir, lo que nosotros podemos hacer solo mentalmente, los ángeles lo pueden realizar efectivamente. En la Biblia aparece además registrado el hecho de que los ángeles son capaces de transportar con ellos a esa velocidad instantánea, objetos materiales e inclusive seres humanos. Un ejemplo excelente aparece en el libro de Daniel, 14, 32, 38. El ángel trasladó al profeta Habacuc, desde Judea hasta Babilonia, con la rapidez de un espíritu cargado con comida para Daniel, que se encontraba preso en el foso de los leones, y lo regresó de la misma manera. Los ángeles tienen un poder muy superior al humano. Un ángel destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Un solo ángel causó la muerte de 185 soldados asirios que blasfemaron contra Dios, Is 37, 36. Un ángel protegió del fuego a los 3 jóvenes que el rey de Babilonia había mandado a quemar en el horno, DN 3, 49. Conocimiento y lenguaje de los ángeles. Los ángeles son inteligencias espirituales, que tienen un conocimiento, no como el del hombre, que es adquirido a través de sus sentidos y mediante un proceso gradual y laborioso, sino que lo obtienen por intuición. De tal forma que no llegan a conclusiones por medio de razonamientos, sino que en forma inmediata conocen la verdad, aunque los ángeles no conocen todo. En cuanto se refiere al día del juicio, ni los ángeles de Dios lo conocen, compárese Mt 24, 36, entienden y conocen mucho más que los hombres. Los ángeles se comunican entre ellos, compárese Sach 1, 11. Y así como por instrucciones del Señor los ángeles pueden asumir formas humanas para presentarse a los seres humanos, así también producen voz humana y hablan lenguaje humano cuando se han dirigido a seres humanos, como en el caso del San Rafael Arcángel con Tobías. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino sostiene que los ángeles se hablan entre sí por un mero acto de la voluntad, abriendo su mente y revelando cualquier idea que deseen transmitirse entre ellos. Este lenguaje angélico es llamado iluminación. Clasificación de los ángeles. Teólogos y escritores del comienzo de la Iglesia, basándose en la enumeración dada en la Sagrada Escritura por Isaías, 6, 2, Ezequiel y San Pablo, Col. 1, 6, F. 1, 21, Rom. 8, 38, en la que se mencionan 9 órdenes diferentes de ángeles, los han clasificado en 3 jerarquías diferentes, cada una conteniendo 3 órdenes. Jerarquía superior: serafines, querubines, tronos. Jerarquía intermedia: dominaciones, virtudes, potestades. Jerarquía inferior: principados, arcángeles, ángeles. La idea del demonio como un ser hermoso es señalada por el profeta Ezequiel, que destaca la belleza y perfección de este querubín grande, ángeles de alto rango asociados con la presencia y la gloria de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo cual no significa que su hermosura sea física, no cuando se trata de un ser inmaterial. Para la religión cristiana su forma es la de un espíritu, que en la filosofía griega, luego heredada por los cristianos, se traduce como un ser que no depende de la materia, ni en su existencia ni en su actuación. La simplista vinculación de Satanás con el macho cabrío, cuernos y rabo incluidos, deriva probablemente de que la cabra solía ser un símbolo de fertilidad y perversión en la antigüedad. Sin ir más lejos, una deidad adorada en la antigua Babilonia llamada Baphomet era representada con una cabeza barbada y con pequeños cuernos. Y lo mismo ocurre con el dios Pan de la mitología griega o con los faunos en la mitología romana. Asimismo, la cabra es una forma de confrontación con la idea del Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Eso sin olvidar que los demonios adoptan diferentes formas de animal en la Biblia: langostas, osos, escorpiones, dragones, leones, a lo que se suma la larga lista de animales tenidos por demoníacos a lo largo de los siglos: gatos, serpientes, dragones, moscas, cabras, búhos, ratas, gallos, etc. En el Génesis se describe al ser representante del antipoder como un leviatán, enrollado, esto es, una bestia marina del Antiguo Testamento creada por Dios. Y en el Apocalipsis, Satanás tiene forma de dragón rojo. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.